La escritura, acompáñeme por favor. Quiero llevarlo a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia, en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a estar leyendo el versículo 23 al versículo 25. Romanos capítulo 7, versículo 23 al 25. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros. Oiga esto. Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hoy vamos a introducirnos a un tema un poquito escabroso, porque probablemente usted se dé cuenta o ya se dio cuenta que en el interior de los creyentes se lleva a cabo una lucha, una batalla interna. Esa batalla interna es producto de un conflicto entre lo espiritual y lo carnal. El tema de hoy se titula Los obstáculos de la consagración. También podríamos llamarle los obstáculos de hacer la voluntad de Dios. Sin lugar a duda, hermano, que los que vamos en la carrera hacia la vida eterna, nos vamos a encontrar con un sinfín de obstáculos, con una cantidad de obstáculos en el camino que necesitamos superar y necesitamos ganar. Pero tremendamente el apóstol Pablo refiere a uno de los más grandes obstáculos que tiene el cristiano para hacer la voluntad de Dios. Y algunos de nosotros le echamos la culpa al diablo, aleluya. Algunos de nosotros le echamos la culpa a otra persona. Es que por fulano, es que yo no me puedo consagrar. Es que mi esposo casi es el diablo, aleluya. Y por eso es que no puedo. No ese es el problema. Es que mi esposa, es que hay tantas cosas. El mundo no me deja caminar como Dios quiere. Pero fíjense que uno de los principales enemigos para hacer la voluntad de Dios somos nosotros mismos. Dígame. Si usted ya se dio cuenta de esa realidad, el apóstol Pablo la enseña. Y ahí en Romanos 7, el apóstol Pablo dice: hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo hacia la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley en mis miembros. Miserable hombre de mí. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero mi carne sirve a la ley del pecado. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo al conflicto interno que todo creyente vive en su vida cristiana. Una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Una lucha entre lo de Dios y lo humano. Esa lucha que se resiste nuestro ser en cederle la voluntad a Dios, sino que nosotros queremos seguir manejando nuestra vida a nuestro criterio, a nuestros intereses,
y no le permitimos al Espíritu de Dios que Él lo haga. Y una de las preguntas que surge es, y entonces, hermano, ¿por qué Dios no solo nos agarra del cuello y nos trinca? Aleluya. Y entonces usted encuentra en la palabra que Dios anda buscando gente voluntaria. El reino de Dios es perfecto porque todos los que van a entrar en el reino son voluntarios. Nadie entra a la fuerza en el reino de Dios. En el reino de las tinieblas no. En el reino de las tinieblas el diablo hace de todo. El diablo dobla brazos, pone pistolas y de todo. Se apodera de la gente, manipula, se introduce espíritus y demonios y otras cosas para forzar a la gente a que haga la voluntad del diablo. Pero Dios no. El Espíritu de Dios está en el creyente, pero te sugiere a hacer lo bueno, te enseña a hacer lo bueno, pero no te obliga. La decisión es nuestra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces comencemos con este punto. ¿Qué es la carne en primer lugar? Porque no estoy hablando de la carnicería. Aleluya. Pero ¿ha oído usted en la Biblia la palabra carne? Hello. ¿Ha oído usted esa palabra? El apóstol Pablo la usa bastante y por supuesto otros también. Pero la palabra carne en la Biblia en muchas ocasiones se refiere al cuerpo y esto. Pero voy a referirme a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en este pasaje. La palabra carne significa, según varios diccionarios bíblicos, significa a la parte de la naturaleza humana en la cual se priva el dominio del espíritu y se deja dominar por el pecado. Esa es la carne. La carne es alguna parte de nuestra alma que no se sujeta a la voluntad de Dios y que sigue accionando según la voluntad humana o la voluntad del diablo, pero no bajo la voluntad de Dios. Es esa parte de nosotros que todavía nos dice, ¿y para qué ir al culto? ¿Sabe qué es eso? La carne. ¿Y para qué leer la Biblia? ¿Sabe qué es eso? La carne. ¿Y para qué ir hoy si hoy estoy cansado? La carne. Todo ese conflicto interno que uno tiene entre hacer lo bueno o hacer lo malo es un conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el diccionario sigue diciendo, es la parte de la naturaleza del creyente que se opone, oiga, se opone a la voluntad del espíritu. ¿Alguna vez usted se ha opuesto a las cosas del espíritu? Aleluya. Nadie dijo amén, pero yo digo amén. Porque lo más seguro es que usted más de alguna vez se ha opuesto a la voluntad del espíritu. Nos hemos opuesto a la voluntad. Y esa parte que se opone a la voluntad del espíritu, esa parte es la que se llama carne en nuestra interior. Voy a leerle un versículo, por favor, vaya conmigo. Romanos en el capítulo 8, versículo 12 me parece. Quiero ir por ahí. Romanos capítulo 8. Ahí por el versículo, vamos a ver. Versículo 13. Mire lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice, hermano? Moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos vivir, hermano? Entonces, para vivir necesitamos darle la autoridad al Espíritu para que el Espíritu haga lo que Él quiere en nuestra vida. Note por favor que el versículo 13 dice: mas si por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? ¿El Espíritu humano o el Espíritu de Dios? Note que la palabra Espíritu allí está con E mayúscula. Y eso significa que no es el espíritu humano. Está hablando del Espíritu de Dios. Entonces, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu de Dios toma control sobre nuestra vida. La palabra control quizás no es la que quiero utilizar en el sentido de que no es que nos controla sin que nosotros tengamos voluntad propia. No, sino que el Espíritu de Dios reina y nosotros voluntariamente nos sujetamos a la voluntad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran diferencia. Por eso no quería usar la palabra control, porque suena a que el Espíritu toma control y Él hace lo que Él quiere y no te deja a ti decir nada. Pero en realidad el Espíritu de Dios sigue actuando como Él quiere, también dependiendo de cómo usted y yo hemos rendido nuestra voluntad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, volvamos un poquito más entonces. Ya vimos qué es la carne. Es la parte de la naturaleza humana que la domina el pecado. Esa es la parte. Por eso usted y yo, hermano, hemos tenido conflictos a veces por algún tipo de pecado que usted o yo no pudimos dejar. Y tenemos un conflicto interno. Y ese conflicto solo desaparece cuando el Espíritu de Dios está empezando a reinar sobre nuestra vida y despoja la carne de la autoridad que tiene la carne. Sigamos un poquito más. Gálatas capítulo 4 versículo, voy a leer el verso 28 y 29. Acompáñenme ahí, porque fíjese que en este pasaje de Gálatas capítulo 4 versículo 28 y 29, hay algo interesante ahí. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según ¿el qué? La carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Voy a tratar de explicarle esto. ¿Cuántos sabemos que Abraham tuvo 2 hijos? ¿Cuántos sabemos eso? Tuvo 2 hijos. Isaac, según la promesa de Dios. Y tuvo a Ismael, según la voluntad de Dios. No, según la carne, según la voluntad de la carne. Usted conoce la historia. A Abraham le habían hecho una promesa y le dijeron: Abraham, de ti va a venir una gran descendencia. Pero resulta que Abraham dudó de la promesa y Sarita también dudó. Y entonces tenían una criada egipcia llamada Agar. Y entonces Sarita se le prendió el foco, pero yo creo que fue el diablo el que le habló y le dijo: Sarita,
¿Y cuándo vas a tener hijos si tú eres estéril? Pero puedes tener un hijo a través de tu criada. Y entonces Sarita le dijo a Abraham: Abraham, nosotros ya estamos viejitos, estamos ya pasando la vida, así que yo te sugiero que te allegues a mi criada Agar y tengamos un hijo. Y Abraham, hermano, aleluya, Abraham se le ocurre hacerle caso y dijo: bueno, hágase la gran voluntad de Dios. La carne, así dice la carne, hermano, cuando uno va a pecar. Yo ya traté, pero ya no pude. La carne. Y entonces Abraham decide, por la voluntad de la carne, allegarse a Agar y tienen un hijo llamado Ismael. A ese hijo es al que la Biblia le llama el hijo según la carne. Y a Isaac le llama el hijo según ¿qué? La promesa. Y entonces dice: pero como fue allá, dice el versículo 29, si me lo ponen de nuevo ahí, dice el verso 29, Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía, oiga esta frase, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sabe por qué hay tanta oposición entre el Espíritu y la carne? Porque la carne quiere gobernar sobre tu vida. Porque la carne quiere él ser el primero. Es lo que hacía Ismael. La historia bíblica en Génesis da lujo de detalle que Ismael se reía de Isaac, se burlaba de Isaac, lo golpeaba, hermano, porque era mayor. Lo golpeaba a Isaac. Isaac, como era el más pequeño, salía llorando. Y dice: como fue en el principio, así es ahora también. La carne quiere gobernar sobre nuestra vida. La carne quiere ser el primero sobre nuestra vida. La carne quiere que hagamos la voluntad de Él y no la voluntad de Dios. En nosotros hay dos naturalezas según la Biblia: la naturaleza humana y la naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Esas dos son las que están en conflicto casi todos los días, hasta que usted y yo logremos que la carne sea sujetada a la voluntad del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos han sentido esa lucha en su interior? ¿La ha sentido usted? ¿Quién va ganando? Eso ya no dijo, ¿ah? Aleluya. Bueno, pero yo veo cuando invito a los ayunos, ahí veo. Invito a las vigilias, ahí veo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron la parábola? Era parábola nada más, hombre, no se preocupe. Romanos capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, note por favor lo que estamos hablando. ¿Cuál es el más, entre los más grandes? No es el más grande, pero es uno de los más grandes enemigos del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Es nuestra propia carne, nuestro propio yo, no gobernado por el Espíritu. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Quiere decir entonces que cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, oiga esto, nos estamos convirtiendo en esclavos de la carne. Es la carne la que gobierna sobre nuestra vida. Cuando le damos por medio de la obediencia, le damos libertad al Espíritu, entonces el Espíritu empieza a gobernar en nuestra vida. Veamos uno más, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Estamos tratando de entender el conflicto interno que tenemos en nuestra vida. El conflicto interno entre las dos naturalezas. La naturaleza del Espíritu y la naturaleza de la carne en nuestra vida. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, oiga esto, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, hermano, el enemigo hace, por supuesto, el enemigo también entra en juego cuando mira nuestras debilidades, cuando mira nuestras partes humanas. El enemigo también entra en juego. Alborota la carne, por ejemplo. Lo que el diablo hace no es obligarnos a pecar, pero lo que hace es presentar alguna tentación en nuestra vida. Y esa tentación motiva o inspira lo que la Biblia llama concupiscencia. ¿Ha oído usted esa palabra? Esa palabra concupiscencia no es más que los deseos bajos de la carne. Esa es la concupiscencia. Entonces viene el diablo y presenta una tentación y nuestro interior reacciona. Si la carne gobierna sobre nuestra vida, reacciona para pecar. Si el Espíritu gobierna nuestra vida, reacciona para reprender al diablo. ¿Sí me doy a entender? ¿Ve usted el camino fácil? El diablo pone tentaciones, el mundo pone tentaciones, y lo que reacciona es dependiendo de quién está gobernando nuestra vida. Si está gobernando la carne, entonces la carne reacciona y dice, y entonces va uno hacia el pecado. Pero si el Espíritu gobierna, de inmediato el Espíritu le dice, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Reacciona, y reacciona bien cuando el Espíritu está gobernando. Entonces note por favor el conflicto que tenemos. ¿Cómo se manifiesta la carne? Dos manifestaciones de la carne comunes. Una de ellas es la desobediencia. Es una reacción común de la carne. Es una manifestación común de la carne. Entrar en desobediencia. Y la desobediencia, usted y yo sabemos, hermano, la desobediencia nos hace hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero es una manifestación de las obras de la carne. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5 verso 19. Gracias doy al Señor que aquí solo obedientes hay. Entonces no hay problema. Aleluya. Pero la desobediencia es una manifestación de cómo la carne está actuando en nuestro interior. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Puse este versículo porque necesitamos entender que la desobediencia de Adán hizo que todos los hombres entráramos
en la senda del pecado. Todos. Todos sin excepción. Por supuesto. El único caso bíblico es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Porque entró a este mundo sin pecado. Y se mantuvo sin pecado toda su vida hasta que fue llevado al cielo, por supuesto, sin pecado. Ahora, el problema es que nosotros los seres humanos nos trasladó Adán por herencia, nos trasladó el alma viviente. Y en esa alma viviente ya va, hermano, el germen del pecado y el germen de la desobediencia. Es tremendo ver, hermano, a los hijos de los hombres, es decir, a nuestros hijos, pues, que ni saben decir papá todavía, pero viera que bien hacen los berrinches. Bien hacen berrinches. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó a hacer berrinches? ¿Quién le enseñó a uno chiquitito, un pequeño? ¿Quién le enseñó a decir una mentira? ¿Quién le enseña? Bueno, podríamos asumir, es que ha de haber oído al papá. Es que quizás oyó a la mamá, pero supongamos, hermanos, supongamos que en la casa de ese niño solo hay casi ángeles ahí. Aleluya. Que no le dicen al niño, decirle que no estoy. No hay ahí. Pero resulta, hermano, resulta que cuando hace algo malo, muy pequeño puede estar, pero resulta que quebró algo en la casa y uno pregunta, ¿y quién quebró esto? Y señala a otro, al chucho por lo menos, lo señala. Yo no fui. Han aparecido a veces videos de gente que le pregunta a un niño que quién se comió el chocolate. Y el niño dice, yo no fui. Y está todo lleno, hermano. Está todo embarrado de chocolate. Y él está diciendo, yo no fui. ¿Quién les enseña a mentir? ¿Quién les enseña a pecar? Nadie. No necesita. Mira, hermano, eso no se necesita enseñar. Por supuesto que va a tener consecuencias si los padres o alguien le instruye mucho más en el pecado, en la mentira, en el engaño. Por supuesto que va a tener muchas más graves consecuencias, pero la realidad es que ya lo traen los genes. La realidad es que ya el gen del pecado ya ha sido puesto en su vida desde antes que naciera. Ya estaba ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, el punto es que la desobediencia en nuestra vida, hermano, es una manifestación de las obras de la carne. Mire, si a usted le cuesta obedecer, aleluya, si a usted le cuesta obedecer a sus jefes, si a usted le cuesta obedecer a sus padres, si a usted le cuesta obedecer al maestro del aula, si a usted le cuesta obedecer, ¿a qué más le digo? Al esposo, aleluya. Si a usted le cuesta obedecer, si a usted le cuesta obedecer, ¿a quién más? ¿A quién? Al pastor. Si a usted le cuesta obedecer, mire, es una manifestación de la carne. Todo tipo de desobediencia no es más que una manifestación de la carne. Y cuando uno ve ese panorama, cuando uno ve ese escenario en su vida que tiene un punto común, que le cuesta obedecer, no es más que una manifestación de la carne. Eso debería alertar nuestra vida para decirle al Señor, Señor, yo tengo un problema. Y fíjese que
El principio de una salud comienza reconociendo que uno está enfermo. ¿Cuántos entienden eso? El principio de la salud espiritual o física o cualquier tipo moral comienza con el reconocimiento de lo que uno tiene mal. Por eso hay organizaciones, varios tipos de organizaciones. Los anónimos, ¿ha oído usted los anónimos? ¿Sí? Alcohólicos anónimos, glotones anónimos, drogadictos anónimos, todo lo tipo de organizaciones que buscan auxiliar a las personas por algún problema. Todos comienzan pidiéndole a la persona que asistió a la reunión que reconozcan qué es lo que tiene. Presente, y todos se presentan. Yo me llamo fulano de tal y soy esto, dice. Y soy alcohólico. Y soy drogadicto. O soy tal cosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo hacen? La idea es, el principio es que no puede ser sano alguien que no reconoce que está enfermo. No puede ser. El principio es bueno, aunque algunas organizaciones no son buenas. Pero el principio es bueno. El principio está, de alguna manera, está en la palabra. ¿Puede ser perdonado a alguien que no pide perdón? No puede. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que no pide perdón? ¿Cómo? ¿Por qué tuvieron que sacar a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Por qué lo tuvieron que sacar? Porque no pidieron perdón, ni uno de los dos. Más bien se echaron la culpa el uno al otro. O por lo menos Adán le dijo: Dios, Señor, pero la mujer que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. Aleluya. Y la mujer, la serpiente, Señor, me engañó, hizo esto. Le echó la culpa. Si usted se da cuenta, Adán y Eva no reconocieron su pecado delante de Dios. Entonces los tuvieron que sacar. ¿Y sabe por qué los sacó Dios? Por pura misericordia. Porque si no los saca de ahí, oiga esto que voy a decir, si no los saca del huerto, el siguiente paso que hubieran cometido es comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda que habían dos árboles? El árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida. Del árbol de la vida no comieron. Comieron del árbol del bien y el mal, y sus ojos se le abrieron. Pero del otro árbol no comieron. Si hubieran comido estando en pecado, el árbol de la vida era para eternizarse. Entonces se hubieran eternizado, pero se hubieran eternizado en pecado. En otras palabras, la muerte eterna les hubiera alcanzado de una sola vez, sin poder tener acción de perdón. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces sacarlos del huerto fue parte de la misericordia de Dios. A veces uno no entiende, hermano, algunas disciplinas que Dios hace. No las entiende, la ve como que qué barbaridad, y Dios, ¿por qué hizo semejante cosa? La hizo a veces por pura misericordia. No lo entiende uno en el momento, lo entiende después. Bueno, pero sigamos un poquito más. Entonces, veamos un pasaje más, Romanos capítulo 11, versículo 30, acerca de la desobediencia. La desobediencia, dijimos, es una manifestación de la obra de la carne, de las obras de la carne. Y dice Romanos 11:30:
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Cuántos hemos alcanzado misericordia de Dios? Ahora, si usted y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados para vivir en obediencia ahora, no para vivir en desobediencia. Entonces el anhelo de Dios es obrar en nuestra vida para que seamos un pueblo obediente delante del Señor. Número 3, veamos otro punto aquí. Otra manifestación de la carne en nuestra vida. Fíjese, hermano, fíjese que una obra de la carne en nuestra vida no aparece en Gálatas capítulo 5 acerca de las 18 obras de la carne que aparecen ahí. Pero fíjese que una obra de la carne, una manifestación de la obra de la carne es mantenerse uno en ignorancia. Es una obra de la carne. Ya se lo voy a plantear por qué. Acompáñame por favor a Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Cuál es la razón por la que mucho pueblo de Dios se pierde? Por causa de falta de conocimiento o por ignorancia, pues. Y dice Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene, hermano? Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, oiga esto, hermano, esto es tremendo, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, esto es tremendo. Pero si usted nota, hermano, la razón por la que el pueblo de Dios sufrió este tipo de situaciones fue porque olvidó la ley de Dios, no buscó el conocimiento de Dios. Y fíjese, hermano, que eso es bien común en mucha gente, entre comillas, cristiana. Es bien común a veces que los creyentes no le pongamos atención a prepararnos en la palabra, a estudiar de las escrituras. Es muy común. Es muy común. Mira, hermano, perdone lo que voy a decir, va. Es muy común entre nosotros los hispanos no leer. ¿Sí o no? Es muy común. Pero si le dan un paquín, sí. Si le dan una revista, ahí se la acaba uno, pero rápido. Pero la lectura no. Es que no se me da, dicen algunos. ¿Ha oído usted esa frase? Es que no se me da. Es que como que no es lo mío. Pero resulta, hermano, que el conocimiento de la palabra y el conocimiento de las escrituras nos pueden mantener vivos en el camino hacia la vida eterna. No está escrito, pues, hermano, y conoceréis la verdad, dice. ¿Sí? Así dice, hermano. Y la verdad os hará libre. ¿A qué verdad se refiere? Cristo es la verdad. Pero ¿cómo conocemos más a Cristo? Por lo que dice la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para conocer de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay, ¿qué, hermano? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la palabra del Señor no fue dejada para que la tengamos de adorno en la sala, la tengamos de adorno en la cocina, la tengamos en versiones diferentes, pero no la leamos. No es para eso. Yo creo que hoy, en este tiempo, aunque por supuesto hay muchas cosas malas en este tiempo,
en realidad, hermano, yo alabo a Dios que hoy hay oportunidad para encontrar Biblias donde usted quiera, de todos los tamaños, de todos los colores, de letra de grande, pequeña, mediana, con concordancia, con separadores, con colores, con lo que usted quiere, y de todas las versiones posibles. Pero ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Aleluya. Bueno, no seamos tan exigentes, vaya. ¿Cuántas veces ha leído un libro completo de la Biblia? Uno. Se la voy a poner más fácil. ¿Ya leyó la tercera carta del apóstol Juan? ¿Sabe cuántos capítulos tiene? Uno. Es una sola página. Pero ya la leyó completa. No, solo leyó aquella parte donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así, hermano, ahí está, ahí está. No, pero toda la carta, una sola página. A veces no la hemos leído. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el diablo, la carne, nos quiere tener en ignorancia de la palabra. Porque si nos logra tener en ignorancia de la palabra, la carne va a seguir teniendo toda la libertad de operación dentro de nuestra vida. Porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre del diablo, libre de la carne. Nos puede hacer libre de la carne la palabra del Señor, pero necesitamos introducirnos en la palabra más que una mera lectura, un estudio de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo voy a ir terminando porque el tiempo se me escapó ya, pero le leo otros dos pasajes interesantes. Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice: por tanto, otra vez el mismo problema. Por tanto, mi pueblo fue llevado, ¿qué dice, hermano? Cautivo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahí mismo en Isaías, busque este capítulo. Este capítulo, este versículo le va a dar risa quizás, pero dice una tremenda verdad, hermano. Isaías 1:3. Aleluya. Isaías 1:3. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mira, hermano, si usted sigue buscando en la Biblia, va a encontrar una cantidad de versículos en las que el Señor reprende, amonesta, anima a que el pueblo de Dios no se quede ignorante de las verdades de Dios, de la palabra de Dios. Porque decía el hermano Bielman, nuestro hermano Isauro Bielman, dijo una vez una palabra que a mí siempre me recuerdo. Ha dicho muchas cosas, por supuesto, que me hacen recordar, pero una de estas: para toda mentira del diablo que esclaviza
la vida del hombre, hay una verdad de Dios que lo liberta. ¿Me oyó eso? Para toda mentira del diablo que esclaviza a un creyente, hay una verdad de Dios que lo puede liberar. Pero ¿dónde está esa verdad de Dios? En la Biblia, en la palabra. Si usted y yo, hermano, logramos profundizar, entender, conocer las Escrituras, no vamos a vivir como esclavos del pecado, no vamos a vivir esclavos de la carne, no vamos a vivir, hermano, no vamos a ser llevados cautivos por el enemigo, porque el conocimiento de Dios nos va a mantener libres todo nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino usando un último pasaje de la Escritura. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Aquí hay una clave nada más. Yo creo que el próximo jueves vamos a tocar un segundo tema acerca de esto, pero de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje da a entender, hermano, una de las llaves para desarticular, para destruir y para detener la obra de la carne en nuestra vida. Y es yendo a la cruz del Calvario con Cristo. Morir con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, recuerde que es Pablo el que dice en Romanos: miserable hombre de mí. Estas leyes que están en mis miembros no me dejan hacer la voluntad de Dios. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero ahora en Gálatas lo vemos diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, Pablo, el que se quejaba de la carne que obraba en él, después se está gloriando porque había vencido la carne. ¿Cómo? Crucificándose con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué cree que el Señor nos dijo a nosotros los discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome qué? ¿Para dónde cree que lo llevan? ¿Para dónde cree que lo lleva el Señor con una cruz? A que usted voluntariamente le diga al Señor: yo quiero morir a mi vida pecaminosa para empezar a hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Por eso voy a cerrar con esto. La cruz sirvió para que Jesús el Cristo muriera. La cruz también sirve para que usted y yo muramos y vivamos para Cristo todos los días de nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir esta noche a Él y solo a Él: Señor, queremos vivir para ti, Señor. Queremos que Jesús gobierne sobre nuestra vida, que el Espíritu gobierne. Tenemos que empezar a rendir nuestra voluntad. Tenemos que empezar a rendir nuestra carne y llevarla a la cruz del Calvario. Cerramos nuestros ojos un momento. Aleluya. Padre, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Los que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿te animarías esta noche a decirle: Señor, hay una ley en mis miembros que todavía me hace ir cautivo, pero yo quiero aprender a vivir en el Espíritu? Si usted tiene todavía ese conflicto, véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Aleluya. Si usted todavía está peleando entre la carne y el Espíritu, venga a decírselo a Él. Dios conoce tu corazón. Si tú ya venciste la carne, qué bueno. Pero los que estamos aquí adelante, incluyéndome, todavía estamos batallando. Todavía estamos peleando la buena batalla, reconociendo que su Espíritu es el único que puede hacernos ganar esta batalla. Aleluya.